Si su caso de asilo ha estado pendiente con el gobierno durante años y quiere finalizarlo, este video es para usted. Yo voy a discutir con usted las estrategias que puede utilizar para que el gobierno tome medidas en su caso de asilo. Yo soy Brian Manning y soy un abogado de asilo. Ayudo a personas en todo el país a asegurar su futuro en los Estados Unidos a través del asilo. Antes yo era un oficial de asilo en el gobierno y ahora utilizo los conocimientos de mi experiencia de más de 11 años con las dos agencias principales del gobierno para asuntos de refugiados y asilo para ayudar a mis clientes a presentar el caso de asilo más sólido posible. Bueno, las estrategias que vamos a discutir hoy se aplican a personas en dos contextos diferentes. Bueno, hay algunos de ustedes que se han postulado y están esperando su entrevista. Tal vez le haya llevado 1 año, 2, 3, 4, incluso 5 o 6 años programar su entrevista. Vamos a hablar de eso. Además, las cosas de las que vamos a hablar se aplican a las personas que ya han tenido su entrevista de asilo y ahora están esperando que el gobierno tome una decisión, simplemente darles un sí o no final. Bueno, hay dos rutas que puede tomar para intentar que el gobierno actúe en su caso y programar su entrevista o darle su decisión. La primera de ellas es que si se enfrenta a algún tipo de emergencia, a veces eso puede ser una razón para que el gobierno diga, está bien, le daremos su entrevista o le daremos usted su decisión. Con frecuencia se trata de un problema de salud. Por ejemplo, si un solicitante de asilo se encuentra bajo gran estrés y presión y tal vez tiene una afección cardíaca o alguna otra afección que empeora por el estrés con el que está lidiando y la incertidumbre que conlleva tener esto pendiente de solicitud de asilo, y pueden hacer que su médico escriba una carta a la oficina de asilo que diga, oye, creo que eso sería mucho mejor para la salud de esta persona si pudieran tener cierta certeza sobre su solicitud de asilo. Esos son el tipo de casos de emergencia médica que a menudo llevarán a la oficina de asilo a acelerar la entrevista, seguir adelante y conceder la entrevista a la persona o hacer que actúe para intentar resolver el caso y obtener una decisión. Además, si la familia de alguien en su país de origen está en peligro, esa puede ser otra razón para que la oficina de asilo acelere las cosas. Específicamente, esto es para personas que podría traer aquí si ganara asilo. Si obtiene asilo, puede solicitar traer a sus cónyuges y sus hijos menores de 21 años y que no estén casados a los Estados Unidos sobre la base de su estado de asilado. Si esas personas están en peligro y usted puede probarlo o al menos convencer a la oficina de asilo de eso, entonces esa puede ser una razón para que aceleren su caso o tomen medidas al respecto. Por lo general, debe proporcionar algún tipo de prueba de lo que está diciendo que es la emergencia para convencer a la oficina de asilo de que avance su caso rápidamente. Entonces, eso es usar una circunstancia de emergencia para que el gobierno actúe. Ahora, la otra ruta está aplicando presión. Esto es cuando le mantiene al tanto del gobierno y les pregunta una y otra vez y de hecho puede aumentar la intensidad y la presión que está ejerciendo sobre el gobierno para tratar de que actúen en su caso. Y todo esto se debe básicamente a que se supone que el gobierno debe actuar en cualquier caso individual dentro de un periodo de tiempo razonable. Así que usted solicitó asilo, es el trabajo del gobierno hacer algo con esa solicitud. Es el trabajo del gobierno darle la entrevista. Y si le han concedido la entrevista, se supone que deben tomar una decisión al respecto. Entonces, eso es lo fundamental en lo que se apoyará para decirle al gobierno, escuche, este no es un periodo de tiempo razonable que yo he esperado. Y ese término no está realmente definido. Pero en realidad, más de 1 año, si usted ha esperado más de 1 año para su entrevista o más de 1 año para obtener su decisión después de su entrevista, entonces puede usar este a su favor. Si estamos hablando de una espera de 3 o 4, definitivamente 5 años, definitivamente es demasiado. El gobierno debería haber actuado. Bueno, y si se encuentra en ese tipo de línea de tiempo donde ha estado esperando durante 5 años, su entrevista o su decisión, entonces tiene mucha influencia porque no es una cantidad de tiempo razonable. Entonces, ¿cómo empieza esto?
Bueno, este tipo de ruta de presión le recomiendo comenzar con un correo electrónico corto para comenzar básicamente para preguntar sobre el estado de su caso. Puede enviar esto a la dirección de correo electrónico pública de la Oficina del Asilo, donde su caso está pendiente, y decirles: oye, solo querría verificar el estado de mi caso, ha pasado mucho tiempo, me gustaría tener mi entrevista, por favor, ¿podría decirme cuándo la voy a tener? ¿Podría programarla? Entonces, pueden o no responder a eso. Si no responden en absoluto, hago un seguimiento un par de días después con otro correo electrónico, diciendo lo mismo. Y luego, un par de días después, si todavía no responden, y si todavía no responden después de eso, o si responden pero simplemente dicen: bueno, su caso está pendiente, está en la fila, entonces es hora de dar el siguiente paso y escalar las cosas. Lo que puede hacer a continuación es amenazar con demandar al gobierno. Puede amenazar con entablar una demanda. Y es importante tener en cuenta que si termina haciendo esto, en realidad no está presentando una demanda para pedirle a un juez que le otorgue asilo o incluso para que tome una decisión en su caso. Más bien, le está pidiendo al juez que le diga a UCES, que es la agencia de la que forma parte de la Oficina de Asilo, le está pidiendo al juez que le diga: oye, haz su trabajo. Se supone que debe darle a esta persona su entrevista, o se supone que debe darle su decisión, y no han actuado en un periodo de tiempo razonable. Así que debe hacerlo. Por eso estarías demandando. Entonces, eso es algo que puede hacer después de haber enviado un par de correos electrónicos y sin obtener un resultado. Si no le dan lo que quiere, puede enviar otro correo electrónico que contenga una amenaza de demandar. Y también enviaría una carta en el correo postal físico real para decir: escucha, esto no es razonable. Se supone que debe actuar en un periodo de tiempo razonable. Por lo tanto, si no me da mi entrevista, informarme que está programada dentro de los próximos 30 días, luego voy a tener que demandarlo en un tribunal federal para hacer valer mis derechos. Esto a veces funciona porque el gobierno realmente no quiere luchar contra una demanda. Entonces, si les está diciendo que tendrá que demandarlos si no le dan su entrevista o no le dan su decisión, eso puede ser suficiente para empujarlos a investigar su caso y tal vez tomar acción sobre él. A veces sienten que tienen las manos atadas y no pueden, especialmente si es después de su entrevista, porque hay controles de seguridad a veces pendientes en su caso que el gobierno, como en la sede en Washington, D.C., está tratando. Es posible que la Oficina de Asilo no tenga mucho margen de maniobra, pero al menos pueden consultar con la sede sobre su caso. Y a veces eso es suficiente para estimular la acción. Y permítanme agregar eso con respecto al amable correo electrónico con el que les sugirió que comiencen. A veces esto es suficiente para hacer el trabajo porque a veces, para ser honesto, su caso simplemente se pierde. Simplemente se olvida. Su expediente puede estar en el escritorio de alguien en alguna parte y si simplemente le recuerda a la Oficina de Asilo que: oye, aquí estoy, todavía necesito mi entrevista, eso a veces puede ser suficiente. Yo he visto ese trabajo donde es suficiente para que digan: oh, sí, creo que esto debería estar programado para una entrevista, o oh, bueno, sí, tenemos que terminar esa decisión y enviarla por correo a la persona. Entonces, ambas cosas. Simplemente preguntar sobre el estado de su caso, decirles que quiere su decisión o su entrevista, y luego amenazar con demandar. A veces pueden hacer el trabajo. Bueno, siempre me hacen la misma pregunta cuando planteo la posibilidad de amenazar con demandar. ¿Es demasiado arriesgado? ¿Va a dañar mi caso amenazando al gobierno? Yo lo entiendo completamente, que podría pensar: bueno, no quiero parecer demasiado exigente o demasiado agresivo, porque entonces lo tomarán en cuenta y negarán mi caso por eso. Honestamente, no me preocupo por eso. Realmente no creo que eso pase mucho. Simplemente no he visto esto donde estoy convencido de que una persona recibió una decisión negativa porque amenazó con demandar o porque sí demandó al gobierno. Simplemente no creo que sea algo que normalmente se le reprocha. En los Estados Unidos somos una sociedad muy litigante, lo que significa que demandamos mucho.
Demandamos a menudo, por lo que no es un gran problema, no es gran cosa que haya amenazado con demandar o que haya demandado. Creo que los oficiales de asilo también lo entienden. Saben que la gente quiere seguir adelante con su vida y quieren que se decida. Así que realmente no me preocupo por eso. No lo veo como un gran riesgo o un gran problema en su caso. Entonces, después de haber amenazado con demandar y no le responden, si no responden en absoluto o si no le dan lo que quiere dentro del plazo que les dijo que debían responder, entonces como 30 días, entonces el siguiente paso es, tiene que decidir, ¿realmente quiere demandarlos? Puede hacer esto presentando una demanda en un tribunal federal donde le está pidiendo a un juez que le diga a la agencia que haga su trabajo. Y eso generalmente implica solo papeleo. Normalmente no tendría que ir a presentar un argumento oral en la corte, pero es un poco complicado, así que sugiero que utilice un abogado para hacerlo. Y de hecho, sugiero que utilice un abogado para todos esos pasos, solo para que presta más atención cuando hay un abogado involucrado. Yo creo que es un hecho que cuando ven ese formulario que está literalmente en la parte superior de su expediente de inmigración, si alguien tiene un abogado, el formulario que dice que tiene un abogado con la información del abogado está en la parte superior. Creo que eso le dice que quieren saber quién tiene un abogado y le dan un poco más de atención a esos casos y son un poco más cuidadosos con ellos. Así que creo que es más probable que obtenga tracción y que la gente realmente investigue su asunto y su solicitud si tiene un abogado que lo ayude con todo esto. Pero puede hacerlo por su cuenta. Por lo tanto, muy a menudo cuando usted demanda al gobierno, ellos ceden. No quieren pelear este tipo de caso, generalmente en un tribunal federal, especialmente si tiene un caso sólido. Es decir, si he estado esperando 5, 6, 7 años para la acción, probablemente va a ganar ese caso en un tribunal federal y el gobierno lo sabe. Por lo tanto, preferirían simplemente darle su entrevista o una decisión que pelear con usted en la corte, porque eso es costoso y requiere mucho tiempo, y es algo importante defender el caso en los tribunales. Muy a menudo, cuando alguien presenta una demanda, el gobierno simplemente dice, está bien, le daremos su entrevista o seguiremos adelante y le comunicaremos la decisión si abandona la demanda. Entonces, esos son los elementos principales de la derrota de presión. Está tratando de presionar al gobierno para que actúe, para que haga lo que se supone que debe hacer. Ahora, hay un par de otras cosas que la gente prueba a veces que yo creo no son tan efectivos. No hay ningún inconveniente real en hacerlos, excepto que podría ser una pérdida de tiempo, porque generalmente tienen menos éxito. Y eso es contar con la ayuda de un congresista, un senador o un representante en el distrito en el que usted vive, cuya oficina puede consultar con la oficina de asilo y simplemente decir básicamente, oye, mi elector, sé cuál sea su nombre, ha estado esperando mucho tiempo, cuál es el estado del caso. Y eso podría ayudar en algunos casos, pero en realidad yo trabajé como enlace del Congreso con la oficina de asilo, así que estaba tratando con estas oficinas de senadores y representantes y puedo decirles por mi experiencia que simplemente no creo que es realmente tan fructífero invertir mucho en seguir este camino. Pero si realmente desea obtener un resultado, no puede hacer daño, excepto que lleva un poco de tiempo. Bueno, y luego también puede consultar directamente con UCES sobre el estado de su caso e intentar obtener movimiento. Y eso es a través de lo que se llama una solicitud de servicio, que es básicamente un formulario en línea que se llena y que dice, mi caso ha estado pendiente durante mucho tiempo, por favor, examínalo. O puede pedir ayuda a lo que se llama el ombudsman, que es una persona que se supone que debe lidiar con las cosas que no van bien en la agencia y tratar de ayudar a las personas que están lidiando con la agencia, como usted, como solicitante de asilo, para que su caso se maneje adecuadamente. No creo que ninguno de estos sea realmente útil. Creo que el camino de la presión que expuse anteriormente es un camino mucho más efectivo para tratar de obtener su entrevista o obtener su decisión si su caso de asilo está pendiente durante años o incluso más de un año.
Bueno, esas son las principales formas en las que puede intentar tomar medidas en su caso de asilo estancado. Déjame saber en los comentarios si tiene preguntas sobre cualquiera de esas cosas o si quiere hablar conmigo sobre su caso en particular. Puedo decirle si yo creo que tiene buena posibilidad de acelerar su caso o de que se tomen medidas en su caso estancado. Y también me complacerá hablar con usted sobre los méritos de su caso para decirle si yo creo que tiene buena posibilidad de obtener asilo y hablar con usted sobre cómo podría fortalecer su caso. Así que llámame a este número que está en la pantalla o búsqueme en Facebook o Instagram @ManningAsylumLaw. Eso es mi nombre de usuario. Envíeme un mensaje directo a cualquier de esos lugares y estaré encantado de charlar con usted. Gracias y hasta la próxima. Es un honor servirle en su viaje de asilo. Gracias.